Hoy exploraremos un tema fascinante que a menudo pasa desapercibido, el lado oscuro de la amabilidad. A primera vista, la amabilidad parece una virtud innegable, pero desde la perspectiva del estoicismo, descubriremos 8 formas sorprendentes en las que puede dañarte. Acompáñanos en este viaje de reflexión y autoconocimiento, mientras desentrañamos las complejidades de la amabilidad y cómo, en exceso o mal dirigida, puede tener consecuencias inesperadas. Prepárense para una mirada profunda a un aspecto menos explorado de nuestras interacciones humanas. 1. Exceso de amabilidad, la delicada balanza entre la virtud y el autoolvido. Adentrémonos en la paradoja estoica del exceso de amabilidad, un fenómeno que, bajo una apariencia virtuosa, puede ocultar peligros insospechados. Desde la óptica de los estoicos, quienes abogaban por la moderación y la virtud como fundamentos de una vida plena, el exceso de amabilidad puede revelarse como un desafío significativo. Epicteto, maestro estoico, nos advierte: primero di a ti mismo lo que tú mismo serías, y luego ofrece esto a los dioses. Esta máxima resalta la importancia de mantener un equilibrio entre la benevolencia hacia los demás y la autoconservación. Al esforzarnos en exceso por complacer a los demás, corremos el riesgo de descuidar nuestras propias necesidades y valores fundamentales. La raíz del problema reside en la malinterpretación de la virtud. Marco Aurelio, emperador y filósofo estoico, nos guía: nunca sacrifiques estos 3, tu familia, tu dignidad y tu bienestar mental. Aquí se yergue la advertencia contra la amabilidad desmesurada que, en su afán de agradar a otros, puede despojarnos de nuestra integridad y bienestar psicológico. Séneca, otro gigante estoico, propugna la moderación como una guía fundamental. La moderación es la más noble de las virtudes, y la audacia la más vil de los vicios. Este principio resuena en el contexto de la amabilidad excesiva, recordándonos que, en la búsqueda de virtud, debemos evitar caer en extremos que nos alejen de la verdad y la autenticidad. En esencia, el exceso de amabilidad, según el estoicismo, puede ser una trampa sutil. En palabras de Epicteto, no esperes que los eventos sucedan como los deseas. Desea que los eventos sucedan como suceden, y serás feliz. Aquí yace la clave: la amabilidad, cuando se equilibra con discernimiento y autenticidad, se convierte en una virtud estoica genuina, un faro que nos guía hacia la verdadera satisfacción y plenitud. En este intrincado tejido de reflexión estoica, descubrimos que la amabilidad, cuando se practica con sabiduría, se convierte en la expresión más auténtica de la virtud humana. 2. Dependencia de la aprobación ajena, navegando las aguas peligrosas del reconocimiento externo desde una perspectiva estoica. Adentrémonos en el laberinto de la dependencia de la aprobación ajena, una trampa sutil que, bajo la superficie de la gratificación momentánea, puede socavar la firmeza estoica y la búsqueda de la virtud interna. Desde la atalaya de los estoicos, quienes postulaban que la verdadera grandeza reside en encontrar la virtud en uno mismo, la constante búsqueda de aprobación externa se revela como una senda engañosa. Séneca, ese sabio estoico, arroja luz sobre este dilema: la mayoría de los mortales, esclavizados por el placer, huyen de la libertad, como si esta fuera la peor de las servidumbres. En el contexto de la dependencia de la aprobación ajena, estas palabras resuenan como un recordatorio de cómo la búsqueda incesante de reconocimiento externo puede convertirse en una esclavitud disfrazada. Buscar constantemente la aprobación y gratitud de los demás puede ser seductor en el corto plazo, pero choca de frente con el principio estoico de encontrar la virtud en uno mismo. Epicteto, con su mirada penetrante, nos exhorta: no busques que los eventos sucedan como deseas, sino desea que los eventos sucedan como son, y serás feliz. Aquí se destaca la importancia de encontrar la felicidad y la aprobación no en los demás, sino en nuestra propia autenticidad y virtud interior. La dependencia de la aprobación ajena puede convertirse en una trampa emocional que socava la fortaleza estoica. Marco Aurelio, el emperador filósofo, nos insta a recordar: muy poco es necesario para hacer una vida feliz, todo está dentro de tu interior, en tu manera de pensar. Esta máxima ilustra la idea central del estoicismo de que la verdadera felicidad yace en el dominio de nuestras propias percepciones y valores, no en la aprobación efímera de los demás. La raíz del problema radica en el hecho de que la dependencia de la aprobación externa puede llevarnos a sacrificar nuestra propia autenticidad y principios. Séneca, el maestro estoico de la retórica, nos recuerda: el hombre sabio es dueño de sus deseos, no es esclavo de ellos. Aquí,
el sabio estoico es aquel que no se somete a los caprichos de la aprobación externa, sino que encuentra su brújula moral dentro de sí mismo. En conclusión, la dependencia de la aprobación ajena, desde una perspectiva estoica, no solo socava la fortaleza interior, sino que también desvía la atención de la verdadera fuente de la felicidad, la virtud interna. Abrazar la autonomía emocional y encontrar la aprobación en la autenticidad y la virtud interior se erige como el faro estoico en medio de las tempestades de la aprobación externa. En la encrucijada de la dependencia y la virtud, el estoicismo nos insta a encontrar la verdadera libertad en la maestría de nosotros mismos, no en la fluctuante opinión de los demás. 3. Falta de firmeza en los principios estoicos. La falta de firmeza en los principios es una trampa sutil pero peligrosa que puede socavar la filosofía estoica. Los estoicos abogan por vivir de acuerdo con la razón y la virtud, y ser indulgente a expensas de comprometer esos principios es ceder ante las corrientes tumultuosas de la vida. Es en este punto crucial donde la influencia del estoicismo puede revelarse como un faro guía para resistir la tentación de sacrificar la integridad en aras de la complacencia. El estoicismo nos enseña que la virtud es la única verdadera fuente de felicidad y que ceder ante la presión externa contradice la esencia misma de una vida virtuosa. Como Séneca, uno de los grandes filósofos estoicos, dijo, la firmeza del sabio no radica en la ausencia de deseos, sino en la dominación de ellos. Aquí, la firmeza se presenta como la capacidad de mantenerse arraigado en los principios fundamentales, incluso cuando las fuerzas externas intentan desviarnos. Al comprometer principios estoicos en aras de la amabilidad excesiva, nos arriesgamos a perder nuestra autonomía moral. Epicteto, otro prominente estoico, nos recordó que no tienes que convertirte en lo que te rodea. Ser amable no implica abandonar nuestros valores, sino ser compasivos sin permitir que los caprichos externos erosionen nuestra estabilidad interior. La complacencia excesiva puede convertirse en una cadena invisible que nos ata a la búsqueda desmedida de la aprobación de los demás. Séneca nos insta a romper estas cadenas, no vivimos según la razón, sino según la costumbre. Aquí, la costumbre puede ser la complacencia, pero la razón debe ser el faro que nos guíe, incluso cuando los vientos de la adulación soplen fuerte. La firmeza en los principios estoicos no es sinónimo de inflexibilidad, sino más bien de resiliencia y adaptabilidad fundamentada en la sabiduría. Como Marco Aurelio expresó, la mejor venganza es ser diferente del enemigo. En lugar de sucumbir a la debilidad de comprometer nuestros principios, debemos ser resistentes en nuestra búsqueda de la excelencia moral. En última instancia, la falta de firmeza en los principios socava la esencia misma de la filosofía estoica. El estoicismo no nos pide que seamos insensibles o fríos, sino que seamos compasivos sin perder de vista la brújula moral. En palabras de Epicteto, no pidas que las cosas sucedan como tú quieres, sino que quieras que sucedan como suceden, y serás feliz. Esta aceptación no significa abdicar de nuestros principios, sino entender que la verdadera fortaleza radica en la perseverancia de la virtud, incluso en medio de las fluctuaciones de la vida. 4. Sobrellevar cargas emocionales ajenas. Sobrellevar las cargas emocionales ajenas es un desafío que todos enfrentamos en nuestras interacciones diarias. La filosofía estoica ofrece valiosas enseñanzas sobre cómo abordar este aspecto de la vida de manera sabia y virtuosa. En el corazón del estoicismo está la noción de la indiferencia externa. Sin embargo, esta indiferencia no implica la falta de empatía o compasión, sino más bien la habilidad de no dejarse arrastrar por las emociones de los demás. Como Epicteto afirmó, no esperes que los eventos sucedan como deseas, desea que los eventos ocurran tal como suceden y serás feliz. Esta perspectiva nos invita a aceptar las emociones ajenas sin permitir que afecten nuestra paz interior. Séneca, por su parte, aconsejó sobre la importancia de proteger nuestra serenidad emocional, incluso en medio de las tormentas emocionales de los demás. En sus palabras, ningún viento es favorable para el barco que no sabe a dónde va. En este contexto, mantener el rumbo significa preservar nuestra calma interior y no permitir que las emociones ajenas nos desvíen de nuestro camino virtuoso. La idea estoica de que solo tenemos control sobre nuestras propias reacciones resuena fuertemente en este contexto. Como Marco Aurelio expresó, no podemos elegir nuestras circunstancias externas, pero sí podemos siempre cómo respondemos ante ellas. Al reconocer que no podemos controlar las emociones de los demás, nos liberamos de la carga de intentar cambiar lo incontrolable y nos centramos en cultivar nuestra propia virtud.
En términos de empatía, Séneca nos ofrece una guía sabia. La compasión hacia los demás comienza con la comprensión de que todos estamos luchando. Esta comprensión profunda de la condición humana nos permite relacionarnos con las emociones de los demás sin asumir sus cargas como propias. En lugar de cargar con el peso emocional ajeno, podemos ofrecer apoyo desde una posición de fortaleza interior. La práctica de la reserva de asiento en primera fila mental, como la describió Epicteto, es esencial. Al mantenernos en un asiento virtual donde observamos las emociones de los demás sin ser absorbidos por ellas, cultivamos una perspectiva más objetiva y evitamos la pérdida de nuestra propia tranquilidad. En conclusión, sobrellevar las cargas emocionales ajenas según el estoicismo implica un equilibrio hábil entre la compasión y la autodisciplina emocional. Al seguir estas enseñanzas, no solo preservamos nuestra propia paz interior, sino que también podemos ser fuentes de apoyo auténtico para los demás, guiándolos hacia una comprensión más profunda y serena de sus propias emociones. 5. Generar expectativas no realistas. Generar expectativas no realistas es una trampa en la que muchos caemos, a menudo sin ser conscientes del impacto corrosivo que puede tener en nuestra tranquilidad y bienestar. El estoicismo, como guía filosófica, nos ofrece una brújula sabia para navegar por las aguas turbulentas de nuestras expectativas, recordándonos constantemente que la virtud y la sabiduría residen en aceptar las cosas como son y no como desearíamos que fueran. En el epicentro de esta problemática yace la disparidad entre nuestras expectativas y la realidad, una brecha que los estoicos han abordado con profundidad. Epicteto, con su característica claridad, nos insta a reconocer la naturaleza volátil de nuestras expectativas. No pretendas que las cosas ocurran como deseas. Desea, más bien, que ocurran como ocurren, y serás feliz. Esta noción desafía la tendencia humana a aferrarnos a ideales inalcanzables, invitándonos a aceptar la realidad con una mente serena. Cuando generamos expectativas poco realistas, nos exponemos a la decepción y al sufrimiento innecesario. Séneca, en su obra maestra sobre la brevedad de la vida, señala que no es que tengamos una breve vida, sino que la desperdiciamos. En el contexto de las expectativas, malgastamos valiosos momentos anhelando lo que podría ser en lugar de apreciar lo que es. La verdadera riqueza de la vida se encuentra en abrazar cada experiencia con gratitud, incluso cuando no cumple con nuestras expectativas preconcebidas. El estoicismo aboga por desvincular nuestra felicidad de condiciones externas, incluidas nuestras expectativas. Como Marco Aurelio aconsejó, mientras no hagas de la felicidad tu guía, serás feliz. Aquí, la felicidad no está atada a la realización de expectativas meticulosamente planificadas, sino a la capacidad de adaptarse y encontrar alegría en medio de las circunstancias imprevistas. La raíz de muchas frustraciones reside en nuestra resistencia a aceptar lo inevitable. Epicteto nos desafía a reconocer nuestra esfera de control limitada. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Realiza este entendimiento, y encontrarás tu fuerza. Al aplicar este principio al manejo de expectativas, nos liberamos del peso de querer controlar todo y nos enfocamos en cultivar una fortaleza interna que permanece inalterada frente a las fluctuaciones del mundo exterior. En resumen, el estoicismo ofrece un antídoto poderoso contra la generación de expectativas no realistas. Nos enseña a abrazar la realidad con serenidad, cultivar la gratitud en lugar de la expectativa y encontrar nuestra fortaleza interior en la aceptación sabia de las cosas tal como son. En palabras de Séneca, la única victoria verdadera es la victoria sobre uno mismo. Al ganar esta victoria interna, liberamos nuestra felicidad de las cadenas de expectativas irrealistas y abrazamos una vida de auténtica plenitud. 6. ¿Autosacrificio injustificado? La tendencia hacia el autosacrificio sin una causa justificada es una trampa que se presenta cuando la amabilidad se lleva al extremo, desviándose del camino de la virtud estoica. El estoicismo, con su enfoque equilibrado y pragmático, ofrece una guía valiosa en la exploración de los límites de la amabilidad, recordándonos la importancia de la autenticidad y la autopreservación en el noble camino hacia la virtud. En el núcleo de este desafío reside la necesidad de equilibrar la amabilidad con la sabiduría estoica, que nos enseña a ser compasivos sin perder de vista nuestra propia integridad. Séneca nos alerta sobre el peligro de sacrificarnos sin discernimiento. Es un tonto aquel que, al dar, no exige nada a cambio. Esta declaración resalta la importancia de establecer límites razonables en nuestra amabilidad, evitando el autosacrificio indiscriminado que podría erosionar nuestra propia virtud.
La idea estoica de eudaimonia, la floreciente vida virtuosa, nos insta a buscar la amabilidad que contribuye a nuestro florecimiento y al de los demás. Epicteto nos recuerda que no hay nada bueno ni malo, sino que el pensamiento lo hace así. Aplicando este principio a la amabilidad, entendemos que no es la acción misma, sino la intención detrás de ella, lo que determina su valor moral. El autosacrificio sin una causa justificada puede convertirse en una carga innecesaria, privándonos de la capacidad de contribuir de manera más efectiva al bien común. En el marco de la autopreservación, los estoicos nos animan a cuidar de nosotros mismos como un acto de virtud. Séneca afirma que la salud del alma es más importante que la del cuerpo. Esta afirmación nos invita a reconocer que, al preservar nuestra integridad y bienestar emocional, estamos mejor equipados para ofrecer una amabilidad más auténtica y duradera a los demás. La autosacrificación injustificada también se relaciona con la aceptación de los límites de nuestra influencia. Como Epicteto nos recuerda, no pretendas que los eventos ocurran como deseas, sino desea que los eventos ocurran tal como ocurren y serás feliz. En el contexto de la amabilidad, esto implica aceptar que, a veces, no podemos salvar a todos o resolver todos los problemas. En lugar de un autosacrificio sin discernimiento, la sabiduría estoica nos insta a discernir cuando es apropiado y beneficioso ofrecer ayuda y cuando es necesario preservar nuestra propia virtud. En conclusión, el estoicismo nos llama a practicar la amabilidad con sabiduría y discernimiento. Al equilibrar la amabilidad con la autenticidad y la autopreservación, no solo preservamos nuestra integridad, sino que también ofrecemos una amabilidad más genuina y sostenible a aquellos que nos rodean. Como Séneca sabiamente aconseja, no hay viento favorable para el marinero que no sabe a qué puerto se dirige. Al tener claro nuestro rumbo ético, podemos navegar los mares de la amabilidad con sabiduría y propósito. 7. Falta de discernimiento. La falta de discernimiento, especialmente en el contexto de la amabilidad, es una trampa sutil pero significativa que los estoicos abordarían con gran perspicacia. La filosofía estoica, con su enfoque en la sabiduría y la prudencia, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de nuestras interacciones sociales y a reconocer los peligros de un exceso de amabilidad que carece de discernimiento. En el corazón de este desafío está la necesidad de equilibrar la amabilidad con una sabiduría práctica que permita evaluar la autenticidad de las relaciones y discernir cuándo es apropiado ofrecer nuestra bondad. Séneca, en su obra Sobre la ira, advierte sobre los peligros de ser indulgentes sin discriminación. La ira es a menudo fruto de la falta de discernimiento. Aquí, podemos extrapolar la falta de discernimiento a la amabilidad desmedida, que puede conducir a relaciones basadas en expectativas irreales o a situaciones en las que nuestra bondad es explotada. Epicteto, con su claridad característica, nos insta a cultivar el discernimiento en nuestras interacciones diarias. Primero aprende a ser un algo que no nadie y después intenta ser un alguien. Esta enseñanza resalta la importancia de conocer nuestras propias limitaciones antes de extendernos en amabilidades que pueden comprometer nuestra integridad. El discernimiento implica comprender la diferencia entre ser amable y ser crédulo, entre ofrecer apoyo y permitir la manipulación. En el ámbito de las relaciones, los estoicos nos recuerdan la importancia de evaluar la virtud de aquellos con quienes nos asociamos. Séneca nos desafía a ser selectivos en nuestras amistades. Establece si eres amigo de alguien porque se puede confiar en él, o porque se puede hacer uso de él. Esta distinción entre la amistad basada en la confianza y la amistad utilitaria tiene implicaciones directas en la forma en que ofrecemos nuestra amabilidad. El discernimiento también se relaciona con la capacidad de decir no cuando es necesario, preservando nuestra autonomía moral. Marco Aurelio nos insta a reconocer la importancia de establecer límites. Decide cuánto tiempo puedes permitirte perder y reflexiona sobre el hecho de que, cuando ha pasado ese tiempo, ya no está en tu poder. Estás muerto. Este recordatorio nos insta a valorar nuestro tiempo y energía, y a utilizar el discernimiento para no desperdiciar recursos preciosos en relaciones o situaciones que no contribuyen a nuestro florecimiento moral. En resumen, la falta de discernimiento en medio de la amabilidad excesiva es un terreno fértil para la ingenuidad y la explotación. El estoicismo, con su énfasis en la sabiduría y la prudencia, nos ofrece una guía clara para equilibrar la amabilidad con el discernimiento, permitiéndonos ser compasivos sin caer en trampas de credulidad. En palabras de Séneca, no hay mayor mal que el que ha llegado a ser. Al cultivar el discernimiento,
nos protegemos contra los males que podrían surgir de una amabilidad sin restricciones y nos encaminamos hacia una vida más virtuosa y auténtica. 8. Negación de la realidad. La negación de la realidad en el contexto de la amabilidad representa un desafío significativo que los estoicos abordarían con profunda reflexión. La filosofía estoica, centrada en la confrontación valiente con la verdad y el crecimiento personal, nos insta a examinar de cerca la motivación detrás de nuestra amabilidad y a evitar caer en el peligroso hábito de usarla como un mecanismo de evasión. La esencia estoica de enfrentar la realidad se manifiesta claramente en las palabras de Epicteto: no hay cosas malas, sino opiniones malas acerca de las cosas. Esta perspectiva nos recuerda que la realidad objetiva puede no ser tan amenazante como nuestras percepciones subjetivas. Aplicado a la amabilidad, esto implica que, al ser amables para evitar confrontar la realidad, podemos estar construyendo una narrativa distorsionada que no sirve a nuestro crecimiento personal. Séneca nos alerta sobre la futilidad de negar la realidad con amabilidades superficiales: nada es tan lamentable como esforzarse por engañarse a uno mismo. Al usar la amabilidad como un escudo para evitar enfrentar verdades incómodas, nos privamos de la oportunidad de crecer y desarrollarnos moralmente. El estoicismo nos enseña que el verdadero progreso comienza con una aceptación honesta de la realidad, incluso cuando ésta es desafiante. El evadir conflictos a través de una amabilidad desmedida puede ser una manifestación de la aversión estoica al sufrimiento innecesario. Sin embargo, Séneca nos recuerda que la adversidad descubre a los que tienen una virtud sólida. En el contexto de la amabilidad, esto implica que la confrontación constructiva de conflictos puede ser un terreno fértil para el desarrollo moral. Evitar la realidad bajo el manto de la amabilidad puede impedir el florecimiento de la virtud, ya que el enfrentamiento con desafíos y desacuerdos es crucial para el crecimiento personal. El estoicismo aboga por la virtud a través de la razón, y la negación de la realidad puede ser un acto irracional. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, destaca la importancia de la autoexaminación continua: el que se examina a sí mismo cada día comprende que, un día sí y otro también, realiza un progreso. Si estamos siendo amables para evitar la introspección o la confrontación con la realidad, estamos socavando el progreso moral que el estoicismo valora. En resumen, la negación de la realidad a través de la amabilidad excesiva es contraria a los principios estoicos fundamentales. La filosofía nos invita a abrazar la realidad con coraje y a usar la amabilidad como una herramienta para el crecimiento personal, no como una cortina que oculta verdades incómodas. En palabras de Epicteto, solo las cosas que nos afectan son cosas reales. La amabilidad auténtica, en armonía con la realidad, se convierte así en un medio para la verdadera virtud y un componente esencial en el viaje hacia la autenticidad y la plenitud. A lo largo de este vídeo, hemos explorado los matices del lado oscuro de la amabilidad y la dependencia de la aprobación ajena bajo la lente perspicaz del estoicismo. Estas reflexiones nos instan a ser conscientes de cómo nuestras acciones pueden moldear nuestra búsqueda de virtud y autenticidad. Si este viaje les ha inspirado o provocado nuevas perspectivas, les invito a que se sumerjan aún más en las profundidades de la filosofía con Ganadores Filosóficos. Aquí, desentrañamos las enseñanzas de grandes pensadores para aplicarlas en nuestra búsqueda constante de sabiduría y virtud. No pierdan la oportunidad de unirse a nuestra comunidad de pensadores. Suscríbanse a Ganadores Filosóficos, compartan sus reflexiones y sigamos explorando juntos las riquezas de la filosofía. Recordemos que la verdadera grandeza no solo reside en aprender, sino también en aplicar estas enseñanzas en nuestra vida diaria. Suscríbanse ahora y acompañemos juntos este viaje hacia la grandeza filosófica.